Hoy vamos a aprender a utilizar el formato condicional de Excel. ¿Dónde encontramos el formato condicional? Se encuentra situado en la cinta de opciones dentro de la pestaña Inicio, Grupo Estilos, Formato condicional. Ahí vamos a ver una serie de reglas preestablecidas y un poquito más para abajo tenemos la opción de crear regla. Como os decía, el formato condicional lo vamos a utilizar para visualizar los datos de un modo sencillo. La primera opción que nos da, que nos permite, son reglas para resaltar celdas. Voy a trabajar sobre la columna L de totales. Me voy otra vez a formato condicional, reglas para resaltar celdas, es mayor que. Le voy a poner el 10. Para las celdas mayores que 10 y rellenar con, y nos da diferentes opciones. Voy a poner relleno verde oscuro. La suma de las dos asignaturas está por encima de 10. Como veis, dice mayores que 10. Por lo tanto, el 10 no lo incluye. Vale, ¿cómo borramos esa regla? Vamos a borrar reglas. Le voy a dar a borrar reglas de las celdas seleccionadas. Y estas vuelven a su estado inicial. Si volvemos a reglas para resaltar celdas, el menor que funciona exactamente igual. Toma la referencia entre dos números. En este caso sí que los incluye. Y nos da también la opción de rellenar con un color, que el número sea un color, incluso personalizarlo. Y aquí nos sale un cuadro de diálogo del formato de celdas para poder personalizarlo como queramos. Lo personalizo rellenándolo de amarillo, la celda, y este es el resultado. Como hemos visto antes, para borrar regla teníamos esta opción, pero también si le damos a administrar reglas, veis que nos aparece, el valor está comprendido entre 10 y su formato, y tenemos la opción aquí de eliminar regla, editarla, incluso hacer una nueva regla. La eliminamos, vuelve la columna a su estado original, a su formato inicial. ¿Más opciones? Bueno, pues delimitar un texto que se encuentre dentro de la celda, una fecha o incluso señalar los valores duplicados. Más reglas sería, si le damos, nos aparece exactamente lo mismo que nueva regla, que lo vamos a ver un poquito más tarde. Pues volvemos. También existe la opción de reglas para valores superiores o inferiores. Los 10 superiores, el 10% de los valores superiores, los 10 inferiores, 10% de valores inferiores, que esté por encima de la media, que esté por debajo de la media. Si veis aquí abajo tenemos el promedio realizado, 11,82. Vamos a utilizar que esté por encima del promedio. El formato que le vamos a dar es relleno con verde. Y por lo tanto, a partir de 12, todos los números deberían estar con el formato del relleno verde.
como podéis ver. Vale, le he dado a cancelar para no aceptar la regla. Vamos a ver los 10 inferiores. Y el formato vamos a mantener el relleno rojo. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son las 10 celdas con el valor inferior. Le voy a dar a cancelar igualmente. Tenemos la opción también de barra de datos. Nos permite un relleno degradado o sólido. Para que veamos un ejemplo, en este caso, contra mayor es el valor de la celda, mayor es la longitud de la barra. Elimino la regla y seguimos viendo dentro del formato condicional la opción de escala de colores, que nos permite diferentes combinaciones entre 3, 2 colores, para que veamos cualquiera de ellos. En este caso, contra mayor es el valor de la celda, mayor intensidad de verde tiene, y contra menor valor de la celda, mayor intensidad de amarillo. Borramos la regla. Otra opción es el conjunto de iconos, que tenemos direccionales, principalmente representados por flechas, mediante formas, mediante indicadores. Aquí podéis ver cómo se va modificando en las celdas, o mediante iconos de valoración. Y ya por último tenemos una opción de crear una regla nueva. Lo podemos hacer mediante diferentes tipologías. La primera sería aplicar formato a todas las celdas según sus valores, permitiéndonos utilizar escala de 2 o 3 colores, barra de datos o conjunto de iconos. También nos permite, por ejemplo, modificar el color. En este caso, pues aquí tenemos que el valor contra más alto sea de la celda, mayor intensidad de amarillo, y contra menor valor de celda, mayor intensidad de azul. Vamos a nueva regla, la segunda opción, que es aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Vamos a poner, en este caso, valor de la celda entre 10 y 12 incluidos. Y el formato que le vamos a dar es un color lila. Vamos a aceptar. Como dije, entre 10 y 12, incluyendo los datos repetidos de estos valores. Vamos a eliminarla. Vamos otra vez a nueva regla. Aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Vamos a darle a los últimos 10. Aunque aquí podemos hacer que sea porcentual. El formato que le vamos a dar con un relleno azul. Los últimos 10. Vale, pues vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igual que antes. Es semejante a la que hicimos anteriormente cuando le dimos a reglas por valor superior o inferior a los 10 inferiores. Vale, pues vamos a borrar la regla. Seguimos con nueva regla. Aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio. También lo vimos anteriormente, por encima del promedio, por debajo, mayor o igual, menor o igual, uno por encima, uno por debajo, dos por encima. Da muchas opciones. Vamos a dar a que sea mayor o igual que el promedio. El promedio, como dijimos anteriormente, era 11,82.
seleccionado un color verde, le podemos también modificar la fuente, el borde, el número. Podemos cambiar el formato de número. Con decimal, sin decimal. Escogiendo el número de decimales. O sea, que se puede cambiar absolutamente toda la tabla. Entonces el formato mayor o igual, relleno. No me acuerdo cuál había escogido, pero bueno, escojo el verde. Mayor o igual al promedio, por encima de 12 o igual a 12. En este caso, promedio, como dijimos, 11,82. Vale, pues borramos la regla. Nueva regla. Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Duplicados o únicos. Pues vamos a darle a únicos. Formato, lo mismo de siempre. Le pongo lila para que lo apreciemos fácilmente. El 15 se repite, el 11 se repite, el 13 se repite, el 12 lo repetimos con el último, el 13 de abajo es con este y el 8 por aquí. El 11 ya lo vimos anteriormente. Eliminamos la regla. Y la última opción que da de nueva regla es utilizando una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Aquí podemos introducir una regla que dé como respuesta si es verdadero o falso. Por ejemplo, es impar del valor de la celda L2, que es la primera con un valor de la columna L2. Metemos un formato, violeta, lila. Aquí extiendo la fórmula. Extiendo la fórmula o extiendo el formato, mejor dicho. Y aquí vemos cómo cambia a lila todos los valores impares. Sabiendo lo que hemos visto, voy a borrar la última regla. Nos quedamos sin reglas en el documento. Vamos a ver si con una pregunta podemos determinar cuál es la respuesta correcta. Dice la pregunta: estamos trabajando con Microsoft Excel 365 en su configuración por defecto y queremos incorporar una nueva regla de formato condicional. Tras pulsar la pestaña Inicio formato condicional y posteriormente Nueva regla, ¿cuál de las siguientes no es un tipo de regla predeterminado? Bueno, pues es justo lo que estábamos viendo anteriormente. Nueva regla de formato condicional, en la pestaña Inicio. Así lo vamos a visualizar mejor con las opciones que tenemos. Dice la opción A: aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Pues es justo la primera opción. Aplicar formato únicamente a las celdas que no están bloqueadas. Vamos a ver un poquito más tarde. Apartado C: aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, que es la segunda opción. Y el apartado D: utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, que es la última opción. Por lo tanto, la opción que no es un tipo de regla predeterminado es la opción B: aplicar formato únicamente a las celdas que no están bloqueadas. Las que nos quedan por ver serían aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados, aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio y aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Bueno, como decía, la opción B es la correcta porque es la que no es un tipo de regla predeterminado. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis apoyar el canal, suscribiros y darle al like, por favor. Muchas gracias.